y social. Ustedes pueden entrar en la página poniendo en Google Red Bioética, UNESCO o directamente PEP, Programa de Educación Permanente en Bioética, y pueden tener más información. A su vez, nuestra fundación también hace periódicamente lo que llamamos conversatorio, es decir, deliberaciones sobre temas de la bioética, y que hoy, por razones de pandemia, lo tenemos que hacer por este medio. A la izquierda de la pantalla tienen los integrantes del Consejo de Administración, donde hay representantes de la abogacía, de la filosofía, psicólogos, nutricionistas, enfermeras, médicos. Realmente ya en el Consejo de Administración se cumple esto de la multidisciplinariedad. Entonces, hemos creído que un tema que nos atraviesa, que nos preocupa o que nos da miedo y hasta pánico, es todo lo relacionado al COVID-19, y quisimos enfocar este encuentro con los desafíos éticos de la investigación en tiempos de COVID-19. Para ello invitamos a dos expositoras que son amigas, conocidas nuestras. La doctora Susana Vidal, que muchos la conocen, es médica internista, magíster en bioética, especialista de programa y responsable del programa regional de bioética y ética de la ciencia para América Latina y Caribe de UNESCO, y su sede de trabajo, aunque viaja permanentemente, es la oficina regional de la UNESCO que está en Montevideo. Desde allí ella nos va a presentar su ponencia sobre las excepciones y desafíos en investigación. Y a posteriori, Gabriela Minaya Martínez, médica infectóloga, magíster en bioética y salud pública, miembro del Grupo de Consideraciones Éticas COVID-19 del Ministerio de Salud de la República Hermana del Perú, y también es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética UNESCO. Nuestras dos expositoras tienen un amplio camino en esto de difundir, promocionar el estudio y también la elaboración de normas que regulen la investigación y que fundamentalmente protejan los derechos, el bienestar, la seguridad de los participantes en los estudios de investigación clínica. Hecha esta presentación, les voy a decir algo sobre el mecanismo, la dinámica. Las dos exposiciones van a ser una a continuación de la otra, para a posteriori hacer las preguntas. Es decir, primero escuchamos y vemos las exposiciones, y después damos margen a las preguntas. Esas preguntas se van a hacer a través del chat, es decir, tienen que abrir la ventanita que está arriba a la derecha, que tiene esas líneas horizontales, y ese es el chat, y ahí escribir la pregunta. La escriben, ponen enter, así las vemos y podemos realizarlas. Les ruego encarecidamente que silencien los micrófonos y los videos para mejorar la nitidez de las imágenes y la calidad del sonido. Bueno, hecha esta presentación y agradeciendo el tiempo que quieren compartir con nosotros, darles las bienvenidas, empezamos. Bueno, vamos a compartir ahora una presentación. Adelante, Susana. Hola, buenas noches a todas y todos. Un gusto ver mucha gente querida, conocida de hace muchísimos años, y sobre todo de que esto se esté organizando desde
desde mi tierra, de Córdoba, y con gente con la que he trabajado antes de entrar en UNESCO. Y también les agradezco realmente la invitación a hablar de este tema. Es un tema de estos que podríamos hoy decir temas calientes. No sé en realidad si agradecerlo o no, porque ha sido un fuerte va a campo de la red bioética UNESCO, y también en otros campos hay un acaloradísimo debate en la bibliografía internacional sobre tanto los temas que voy a hablar yo como los que va a desarrollar Gabriela Minaya, compañera también de estas andadas. Y verdaderamente creo que en este debate se juegan muchas cuestiones, no solamente éticas, sino políticas y económicas fundamentalmente. Pero atrás de todo esto, lo que podemos ver, lo que está, es la situación de sufrimiento y enfermedad de millones de personas que todos queremos que puedan tener acceso a un medicamento o a una vacuna segura y eficaz en tiempo para poder evitar lo que estamos viviendo todo alrededor del mundo. Así que voy a comenzar con este título. No veo la pantalla completa, Ana. Veo solamente el... Bueno, ahí dame un segundito. Sí. El tema que hemos propuesto de título de excepcionalismo y desafíos en la investigación tiene que ver sobre todo con dos, digamos, titulares que vamos a desarrollar en esta exposición. Sobre todo en lo que se ha dado en llamar excepcionalismo metodológico. Vamos a pasar la primera, excepcionalismo metodológico y ético, y estudios con desafíos, que ya es lo que vamos a ver. Veamos la siguiente, por favor. Esta está bien. Solo para pasarlo a vuelo de pájaro, ustedes saben que hay un mapa de Johns Hopkins University que están actualizando diariamente, y hoy sabemos que aquella enfermedad de la que nos enteramos por lo menos en el mes de enero, que comenzaba en una ciudad de China, hoy ya tiene, estos datos son de ayer, 352.789 defunciones y casi 6 millones de personas infectadas, o muchísimas más de lo que sabemos, en 188 países. La siguiente, por favor, Ana. Esto me parece muy importante marcarlo por la velocidad que ha tomado y sobre todo por el impacto en muertes. Yo solamente voy a hacer una muy breve aclaración de que es importante también tener en mente, cuando hablamos de la cantidad de muertes que tenemos en el mundo por otras causas. Tener en mente que mueren 6.000 niños por día de desnutrición, y que eso supera estas cifras, y que tenemos 4.000 personas que mueren por día de tuberculosis, y estas son cifras que están en la página de la OMS, o sea que no es algo que me parezca, pero digamos, este impacto tiene que ver también, este impacto también de muertes alrededor del mundo, con la manera en la que se ha presentado la enfermedad y los países que ha afectado. Entonces, lo que aparece como una emergencia desde ya, podríamos hablar de muchos temas, pero es lo de poder contar con un tratamiento eficaz y con un medio preventivo lo antes posible. Hay una necesidad, ha aparecido una necesidad urgente de desarrollar investigaciones desde ya con altos estándares metodológicos y éticos, pero que brinden resultados confiables en términos tanto de seguridad como eficacia. Y una cuestión fundamental es que eso, para que realmente sea una respuesta, vaya a ofrecer un acceso universal a todas aquellas personas que padecen esta enfermedad, y muy rápido, ¿no? Lo antes posible. Hoy en día, de acuerdo a dos páginas que he consultado, una de OMS y otra que tiene que ver con trial.com, hay al menos 1.087 estudios de COVID en marcha que han surgido en los últimos meses, de los cuales 125 son con vacuna, 103 están en fase preclínica y ya 10 están en fase clínica, 3 con muchas posibilidades uno ya pasó a la fase 2. Y lo importante es que algunos de estos estudios, para ir a la velocidad que se está requiriendo, están proponiendo
metodologías, yo diría, innovadoras. Estas no son nuevas, se están proponiendo desde hace varios años, pero ahora ha habido como una explosión de estas propuestas. Estas metodologías innovadoras, a estos nuevos estudios con métodos innovadores, se les ha llamado Human Challenge Studies. Y suponen ciertas excepciones a los estándares, tanto metodológicos como éticos. Gaby nos va a hablar la siguiente, nos va a hablar de estas excepciones o excepcionalismo metodológico. Y yo, la siguiente, Ana. Sí, demora un poquito. No te preocupes. Y yo voy a tratar de referirme fundamentalmente al impacto ético que tiene, yo diría, esto que llamamos excepciones, en todo caso, éticas. Lo que me parece importante tener en cuenta es que, digamos, uno de estos estudios con desafíos que hemos llamado Challenge Studies o Human Challenge Studies, tiene que ver con un llamado modelo de infección humana controlada, porque hay otras propuestas de Challenge Studies, pero una en particular es el modelo de infección humana controlada. De acuerdo a una definición que propuso un grupo de trabajo de OMS en 2016, esta infección humana o modelo de infección humana controlada consiste en la exposición deliberada de voluntarios humanos sanos a agentes infecciosos. Esto, traído a la realidad actual del COVID, supone infectar con el virus de COVID-19 a personas sanas, de modo de producirles la enfermedad con al menos 3 objetivos. Hay muchos más, pero realizar estudios con vacunas, más bien evaluar estudios con vacunas, evaluar estudios con nuevos tratamientos y evaluar y conocer las formas de desarrollo de la enfermedad, pero también la respuesta inmunológica y las formas de transmisibilidad. Y todo esto se puede evaluar al mismo tiempo en esto que hemos llamado el modelo de infección humana controlada, según la propuesta que hemos mencionado. La siguiente, Ana. Lo importante de tener en mente es que este modelo de infección deliberada a las personas no es nuevo, y en la historia de la ética de la investigación contamos con muchísimos casos que seguramente todos ustedes conocen. Yo no me voy a detener porque aparte me han dado muy poco tiempo, pero vale la pena al menos revisar algunas de esos casos. Bueno, ya saben, empezó con Walter Reed, pero hubo otros casos previos que fueron más famosos, como Jenner, Pasteur, pero digo, de toda esta larga lista de infecciones, como fueron las investigaciones con radiaciones en las que también se aplicó, los estudios de sífilis en Guatemala, yo creo que el estudio Willowbrook es uno de los más interesantes revisar hoy, porque tiene muchos aspectos metodológicos semejantes a lo que se está proponiendo hoy. Sin embargo, toda esta historia, en toda esta historia, la evaluación de estos proyectos de investigación determinó que no eran éticas, que estas no habían sido investigaciones éticas, la siguiente. Y es importante, de alguna manera, poder resumir muy brevemente cuáles son los, marcos referenciales del argumento ético fundamental por el que han sido definidas como investigaciones no éticas. Y esto va a ser muy importante que lo tengan en mente para lo que vamos a seguir diciendo a continuación durante toda esta charla. Al menos no fueron consideradas éticas por 2 razones, y yo las voy a agrupar a estas 2 razones. Una primera razón, que me parece muy importante que la tengan en mente, es porque estas investigaciones producían un daño deliberado en personas sanas. Por un lado, esta situación violaba el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, pero además, de alguna manera, violentaba la obligación más cara a la profesión médica, que es el principio de no dañar, y también a la ciencia. Entonces, este era un argumento ético de muchísimo peso, que es el respeto por la dignidad de la persona y la obligación de no dañar. Pero luego había otro grupo
de razones éticas por las que las investigaciones no deberían haberse hecho, como fueron que muchas de ellas se hicieron en poblaciones vulnerables, que no se hicieron con consentimiento informado o este consentimiento fue sesgado, o que tenían riesgos demasiado elevados sin beneficios para los participantes o no tenían ningún beneficio, digamos, para la sociedad, ningún resultado aplicable o generalizable. Pero estas son otras razones. Y estas dos discusiones se llevaron adelante, por ejemplo, en el estudio Willowbrook. Se discutieron estos dos aspectos que vamos a seguir discutiendo hoy. Ténganlo en mente, ¿no? Primer argumento y segundo grupo de argumentos. Siguiente, Ana, por favor. Entonces, en los últimos tiempos, yo diría casi 20, 30 años, se han empezado a realizar este tipo de investigaciones con infección controlada y se han aceptado, los comités de ética las han aceptado por dos razones fundamentales, porque tenían riesgo bajo para los participantes, que llamaban entonces riesgo mínimo, y porque tenían un alto valor social. Y estas dos palabras las vamos a volver a tratar. Se han hecho estudios en fiebre tifoidea, en cólera, en malaria, en influenza, también en dengue, y estas infecciones en realidad ya vamos a ver por qué sí se permitieron. Mientras que otras no fueron aceptadas, la última y que desató muchísimo debate internacional fue la propuesta de hacer infección humana controlada con el virus del Zika y que fue rechazada, pero también con, primero, si se acuerdan, a fines de los años 90 con el virus del SIDA, pero también con el ébola, anthrax y el Zika, y fueron rechazadas por no ser éticas, ¿no? ¿Y cuáles fueron las razones? Bueno, que la relación riesgo-beneficio era negativa, es decir, que se exponía a sujetos a riesgos inaceptables y que no existía un tratamiento para estas enfermedades. Por lo tanto, las personas podrían morir. Y aunque pudieran tener un alto valor social, producían un daño deliberado en personas sanas. Entonces, esto es volver al argumento, la siguiente, Ana. Volver al primer argumento que habíamos presentado, que es el del valor de respeto por la persona. Entonces la pregunta fundamental que se presenta ética frente a este tipo de investigaciones de infección humana controlada, estas investigaciones con desafíos o con retos, es si es éticamente correcto exponer a sujetos sanos a riesgos altos por el bien de la humanidad, con el objetivo de salvar muchas vidas. Y yo creo que no es una pregunta fácil de responder, particularmente en estos tiempos. Pero sí me gustaría solo mostrarles, lo dejo para que ustedes lo revisen cada uno, que a lo largo, después de la Segunda Guerra Mundial y desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos ido construyendo un sistema internacional de normas éticas para las investigaciones biomédicas que han ido desarrollándose en lo que podríamos llamar un camino de progreso moral. Y en este progreso moral quiere decir que hemos ido avanzando en la protección de determinados derechos por encima de otros. La base fundamental ha estado en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero si ustedes ven, el que fue, yo digo, la piedra fundamental de la ética de la investigación desde sus comienzos, se plasmó en la primera versión de la Declaración de Helsinki, ya en su artículo 5, cuando dijo que el interés del sujeto de investigación debe estar siempre por encima del interés de la ciencia y de la sociedad. Esto vuelve a poner ese primer argumento del respeto por la dignidad humana, los derechos humanos, por encima de cualquier otro interés. Y lo vuelve a tomar, por supuesto, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, ya en el año 2005, en su artículo 3. La siguiente, Ana. Entonces, a la pregunta si es éticamente correcto exponer a personas sanas a riesgos altos por el bien de la humanidad con el objetivo de salvar muchas vidas, la respuesta normativa hasta hoy ha sido que el respeto por la dignidad humana
y los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la integridad y a la salud, no permitirían el sacrificio de algunos individuos por el bien de la mayoría. Y lo que es más importante, porque esto es lo que se está argumentando, es que aún con el consentimiento informado de los participantes, aunque los participantes quisieran inmolarse, digamos, hay unos principios básicos, y vamos a ver por qué, que no lo permiten. Siguiente, Ana, estoy tratando de pasarme la diapositiva desde acá. Muy bien, ¿y qué criterios que se empezaron a proponer para poder realizar estas investigaciones con infección humana, con infección controlada? Al menos a 4 criterios básicos que podrían haber sido estándares éticos para aceptarlas. Uno primero sería que el conocimiento que se pretende lograr no se puede obtener de otro modo. Este ha sido un criterio muy utilizado para justificar investigación en niños, por ejemplo, o en determinados grupos vulnerables. Que la enfermedad está bien caracterizada. Fíjense bien, porque ahora ya vamos a estar hablando enseguida de COVID, ¿no? Que la enfermedad está bien caracterizada, es decir, que conocemos bien a la enfermedad. Que la investigación sea de riesgo aceptable, y pongo esto de la palabra aceptable entre comillas, porque evidentemente es una palabra un poco, digamos, mal definida. Y que existe un tratamiento para los participantes. En esos casos estaría habilitado a hacerse investigaciones con infecciones en humanos. ¿Cómo se logra eso en el caso particular del COVID, según los defensores de esta metodología? Bueno, con un proceso que ellos llaman de minimización del riesgo y maximización del beneficio. Es decir, que tratan de incluir solamente que aparentemente es la que tiene menos riesgo de tener patología grave, aunque no es siempre así, con grupos pequeños, generalmente menos de 50 y hasta no más de 100 personas, que exista un beneficio para los participantes y la comunidad, que vamos a hablarlo después, que será revisado, por supuesto, por comité de ética y tendrá consentimiento informado, como lo dicen todas. Pero lo interesante es que estas pautas que se están proponiendo últimamente harán específicamente que estará prohibida su realización en todo tipo de comunidad vulnerable para que no produzca situaciones de explotación de vulnerables, ni aclara que estos estudios necesariamente van a contar con un alto valor social en términos de accesibilidad universal. Y ahora me voy a referir a eso. Es decir, que entender el valor social no como un logro de la ciencia, sino necesariamente como un bien de accesibilidad universal. La siguiente, Ana, por favor. Entonces, solo quería yo ahora darles un pantallazo. Esto es la última guía que ha publicado la Organización Mundial de la Salud el 6 de mayo, con criterios éticos para aceptar, que deberían tenerse en cuenta para la aceptabilidad de las infecciones, el modelo de infección humana controlada, que propone 8 criterios, la siguiente, pero yo no me voy a referir a contestar estos criterios, sino que vamos a regresar a lo que han sido nuestra propuesta en general desde hace muchos años, de qué deben evaluar los comités de ética clínica, los comités de ética de la investigación para considerar una investigación correcta y éticamente aceptable. Y eso tiene que ver con, solo a modo de pájaro, abuelo de pájaro, decir, con su corrección técnico-metodológica, con su valor social, es decir, su importancia, con la evaluación de las condiciones de la comunidad, con la calidad de los investigadores y las condiciones de los centros que llevan adelante la investigación, con la selección equitativa de la muestra del estudio, con una evaluación riesgo-beneficio favorable y minimización de daños, y con el consentimiento informado de los sujetos que participan. Esto, por supuesto, en todos los casos con una evaluación ética por comité de ética que viene a cumplir la función de delegación
en la protección de los derechos humanos. La siguiente. Dicho esto muy rápidamente, yo quisiera detenerme rápidamente en los puntos más importantes sobre por qué voy a tratar de argumentar por qué las investigaciones, el modelo de investigación de infección humana controlada no da cuenta de prácticamente ninguno de estos criterios que hemos mencionado. El primer aspecto, no voy a hablar de lo técnico-metodológico porque eso va a mencionarlo Gabriela, que es siempre nuestro primer aspecto a evaluar, es el valor social. Ha habido un enorme debate en el último tiempo sobre qué se entiende por valor social, sobre todo porque la última normativa del CIOMS lo ha puesto como primer artículo en su última modificación y tenemos mucho para decir eso. Pero yo me voy a referir al valor social como la importancia que tenga la intervención que ha sido descubierta o propuesta para la humanidad. Y la importancia de una nueva intervención, y esto es muy relevante, no está dada solamente por su impacto frente a una enfermedad, es decir, no está dada solamente porque tenga la capacidad, la alta capacidad de curar una enfermedad, sino también por el grado de sufrimiento y enfermedad que va a ser capaz de disminuir o prevenir. Esto alude a que si vamos a lograr una intervención que sea accesible solamente para el 1% de la humanidad, aunque sea muy eficiente para ello, esto no tiene valor social. Tiene valor, pero no social. Entonces también habrá un alto valor social cuando una intervención resuelve un problema grave de salud, pero que sea accesible para todas las personas que estén enfermas. Y esto lo planteo porque al menos, y lo tengo que decir muy rápido, evidentemente la propuesta de que se haga un consorcio mundial de propiedad intelectual liberada para en vacunas, por ejemplo, que se están desarrollando, ya ha sido rechazada por Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, que son quienes tienen los protocolos más avanzados en términos de vacunas. Con lo cual, la idea, tal vez muy interesante, pero poco realista, de hacer una vacuna sin patente es poco probable. Y evidentemente no podemos asegurar que los países de bajos ingresos van a tener acceso a una vacuna que pueda producirse, y mucho menos que aunque tengan acceso porque no tenga patente, van a tener la posibilidad de producción y distribución al interior de sus países, como nos mencionaba recién Gabriela, respecto a la accesibilidad que tienen los sistemas de salud a las zonas más castigadas. La siguiente, por favor. La segunda característica que quería mencionar es las condiciones de la comunidad en donde se desarrolla. Y en este sentido, la pregunta es quiénes van a ser los voluntarios sanos, ¿no? Esto es muy importante, porque lo primero que se ha dicho es que no haya explotación de vulnerables. Pero ya sabemos que es altamente probable que quienes vayan a presentarse como voluntarios sanos para estudios en vacunas, al menos masivamente, sean personas que necesitan el dinero. Por ejemplo, la empresa Moderna o el estudio Moderna que se está realizando en Estados Unidos, que ya pasó a fase 2, está pagando $1.100 a los participantes, lo que sí, verdaderamente en un mundo de enorme desigualdad y en una sociedad como la norteamericana, que está en este momento en una crisis desastrosa, para todos aquellos que viven con menos de, o con $2 diarios o menos de $2 diarios, esa es una cantidad evidentemente que induce indebidamente a participar. Y evidentemente esto, la presencia, decíamos, de personas de bajos ingresos, aunque firmen el consentimiento informado, no está justificado. Sigue siendo explotación de vulnerables, porque el argumento del consentimiento informado es un argumento muy peligroso, en el sentido de que con solo tener el consentimiento informado ya podemos considerar que la persona es libre de participar de un estudio. Y es peligroso porque hay algunas situaciones en las cuales el Estado se arroga la obligación de proteger la vida y la integridad de los individuos más allá de su propia voluntad, como es en la prohibición de la venta de órganos, por ejemplo, y tantas otras situaciones. La siguiente, por favor. Ya voy redondeando, José.
La siguiente, Ana. El otro aspecto que me gustaría mencionar, y probablemente sobre lo que hay, no la anterior, sobre lo que hay más debate, es sobre la evaluación entre riesgos y beneficios que genera estos estudios, este modelo de infección humana controlada. La primera característica respecto a los riesgos es que evidentemente se conoce muy poco. Cada vez tenemos más publicaciones donde hablan de lo poco que se sabe del comportamiento del COVID-19, sobre todo en relación a los riesgos a largo plazo. Recién ahora estamos viendo cómo ha impactado en los niños, por ejemplo, ¿no? No contamos al momento con tratamiento y no contamos con criterios, por ejemplo, de seguridad validados para saber exactamente cómo va a evolucionar la enfermedad. Y claro, los más vulnerables no estarán asegurados, por ejemplo, en países de bajos ingresos o en lugares como Estados Unidos, de en caso que se enfermen, poder acceder a una terapia que le provea tratamiento para situación crítica. Y respecto a los beneficios, también es muy difícil prever qué beneficios tendrán los participantes. Se ha hablado mucho de que generará inmunidad, pero sobre este tema hay una enorme discusión. No hay nada seguro sobre la inmunidad a futuro que producen la contaminación con el virus y mucho menos lo que podría ser una vacuna. La siguiente, por favor. Y finalmente, el consentimiento informado, que es de lo que más se habla en la mayor parte de los trabajos que se han publicado, en realidad tiene varios problemas. El primero es pensar si las personas creen realmente que se cree que pueden comprender la información que le brinda un investigador cuando le está diciendo que le va a suministrar una medicación determinada o una sustancia determinada que le puede producir la muerte. Esto realmente es difícil de comprender para una persona que va a un médico. Y sobre esto se ha publicado mucho, de que hay una subjetividad en relación al investigador de que en el fondo no le va a producir un daño. Entonces, no tenemos suficientes resguardos para asegurar que los individuos, por ejemplo, van a comprender bien la información que se da. Pero lo peor es que la información que se da sobre eso, los investigadores tampoco tienen certeza y no tienen mucha información tampoco. Y tampoco están del todo seguros de cuál va a ser la dosis que tienen que suministrarle a los pacientes para provocar la enfermedad, que es lo que necesitan para generar lo que se llama el modelo. La siguiente, por favor. Y me parece importante terminar con esto del modelo, porque es importante saber que el modelo de infección humana controlada de alguna manera reproduce los modelos de investigación preclínica en animales que se hacen normalmente para vacunas. Y hay una cantidad de ventajas que tiene hacerlo directamente en humanos porque no hace falta hacer la extrapolación de los animales a los humanos. Pero por eso se le llama modelo. Así que con esto termino. Yo creo que dos cosas, aún si aceptáramos, debido a la gravísima situación que atraviesa la humanidad, que la sociedad estaría dispuesta a producir daño a unos pocos por el bien de la mayoría, aún así, cosa que ha sido cuestionada en todo el marco normativo hasta ahora, la verdad que el modelo de infección humana controlada no resiste, en este momento al menos, un análisis ético serio. Yo creo que frente a la urgencia y a la gravedad de la pandemia, para realmente salvar muchas vidas, que es lo que no deja de mencionar el documento de OMS, que todo es para salvar muchas vidas, es mejor mantener altos estándares éticos que nos permitan respetar a todos los seres humanos de manera igualitaria. Mientras se sigue buscando lo antes posible alternativas terapéuticas o preventivas que sean seguras, eficaces y de acceso universal y que permitan detener o aliviar evidentemente el flagelo de la pandemia. La última, con esto yo creo que estamos todos mirando hacia el futuro, estamos mirando este futuro tecnológico atravesado por esta infección viral y me gustaría que de acá a unos años estemos tranquilos de que los logros que haya hecho la ciencia no sea al costo de haber avasallado
la dignidad y los derechos de miles de personas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Susana, por tanta claridad y puntualizando todas las precauciones que debemos tener para reflexionar sobre estos temas, y que es la tarea de la bioética, que nos permitan asegurar el bienestar, los derechos de los participantes en estas investigaciones, y qué difícil que es en estos momentos. Bien, a continuación entonces, la doctora Gabriela Minaya Martínez, desde el Perú, nos habla sobre las revisiones ágiles de las investigaciones en tiempo de pandemia. Adelante, Gabriela, y siempre muy agradecido por tu participación. Muchas gracias. No sé si pueden ver la presentación. Sí, se ve. Muestra la presentación final, te faltaría, Gabriela. Cliqué ahí, cliqué bien abajo a la derecha en el rectangulito. La copa, Gaby, abajo, la copita. La okay. Copita abajo, en el rincón de abajo. Ya. Ahí. Más abajo. École. Eso. Eso. Ya está. Listo, muchísimas gracias. Agradeciendo a la FEIF, especialmente a José Torres, Ana Mos y María Inés por la invitación. En esta oportunidad yo voy a presentar sobre el tema sobre revisiones ágiles en las investigaciones. Bueno, no es nuevo para el mundo enfrentar situaciones de pandemia, y en estos casos siempre ha habido un imperativo de lograr resultados en menos tiempo, ¿no? Entonces esto obliga a los investigadores que se publiquen con rapidez y resultados preliminares de investigaciones. Y, por ejemplo, en 1910 se estaba iniciando una investigación sobre vacunas para la neumonía y terapia sérica. Y en 1918, cuando apareció la gripe española, se aplicaron esta terapia convaleciente, este suero convaleciente y la vacuna antineumocócica, a pesar que aún no estaban probadas. Finalmente se llegaron a morir muchas personas por esta aplicación rápida, ¿no? También en la Segunda Guerra Mundial se vacunó a 400.000 militares americanos para fiebre amarilla, tratando de prevenir esta infección. Y luego, en 1942, surgió un brote de hepatitis en el ejército con 28.000 casos de contagios y 62 muertes por hepatitis fulminante. Luego se descubrió de que muchos lotes de estas vacunas habían estado contaminados con el virus de la hepatitis. Entonces, la pandemia por coronavirus encuentra a nuestros países de Latinoamérica en una situación común entre ellos, con sistemas de salud bastante precarios, olvidados, una atención primaria de salud en muchos de los casos ausente, una demografía con muchos pacientes o grandes mayorías en situación de pobreza y situación de pobreza extrema, fenómeno de inmigración, el fenómeno de centralismo, es decir, mucha gente llega a las capitales en búsqueda de mejores oportunidades, y esta pandemia lo que ha hecho es que la fuerza laboral que hay de tipo informal ha hecho que esa gente retorne a las provincias, volcándose miles y miles de personas, por ejemplo, en el Perú, nuevamente a sus lugares de origen. Eso también ha aumentado la posibilidad de contagio. La distribución de factores de riesgo, la hipertensión, la obesidad, frente a situaciones ya bastante olvidadas
ejemplo, las infecciones tropicales desatendidas, como la tuberculosis, el paludismo, dengue, etcétera, ¿no? Entonces, estas situaciones, estas condiciones que hemos tenido antes de la pandemia, se han sumado al limitado conocimiento sobre el comportamiento del coronavirus, de esta pandemia, ¿no? En respecto a su epidemiología, prevención, diagnóstico y tratamiento. Es una enfermedad nueva. Esto ha hecho de que haya imperativo, o sea, imperativo de realizar investigaciones. Muestra de ello es que en el Clinical Trials podemos ver de que hay más de 1.300 investigaciones relacionadas a coronavirus, de ellas el 60% son ensayos clínicos y 40% son estudios de tipo observacional. Así también en esta revista de Nature menciona que la urgencia por encontrar tratamientos hace que muchos ensayos no cuenten con un tamaño muestral adecuado, no son aleatorios, no son randomizados, ni controlados. Entonces, si bien es cierto, una emergencia pandémica justifica que se trabaje más rápidamente, pero no se debe olvidar, y los investigadores no lo deben hacer, que estos tratamientos en investigación conllevan a riesgo, por lo que se exige que se haga investigaciones con solidez de diseño y metodológico. Sí, vamos a ver cómo el caso, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, ¿no? Que aproximadamente en el mes de febrero salió una publicación en la cual la hidroxicloroquina podría ser aplicada y los resultados aparentemente decían de que disminuía la carga viral del coronavirus. Este fue un estudio abierto, no controlado, ¿no? Incluía inclusive a niños mayores de 12 años, solamente con 36 participantes. Y luego de la evaluación en términos de medicina basada en evidencia, fue catalogada como una calidad global de evidencia muy baja. Pero, considerando todo esto, muchos países, muchos médicos aplicaron y vienen aplicando la hidroxicloroquina como parte del tratamiento, como el tratamiento habitual del coronavirus tanto en fases leves como en hospitalización. Y así, por ejemplo, en mi país salió un artículo donde un investigador mencionaba cuando la vehemencia supera la evidencia, ¿no? Y explicaba exactamente lo que les he mencionado, el uso de hidroxicloroquina independiente, no interesó el nivel de evidencia, sino el que por lo menos se sabía un número limitado, con una rigurosidad muy baja de investigación, ya se estaba aplicando. Y esta es la publicación que, como ustedes saben, salió el 22 de mayo en la revista Lancet, comparando la hidroxicloroquina y la cloroquina con o sin utilización de un macrólido. Este es un estudio de análisis de registro multinacional, que si bien no es un ensayo clínico, es un estudio que tiene un tamaño muestral bastante grande, tiene 98.262 hospitalizaciones, o sea, el análisis de estos pacientes. Se incluyeron 96.032, ¿no? Y se determinaron grupos con tratamiento con cloroquina, hidroxicloroquina y los otros asociados no a macrólidos. Además, todo esto se comparó con un grupo control donde no recibieron nada. Como podemos ver, la mortalidad en el grupo control es de 9.3% comparado con el grupo que recibió cloroquina, que aumenta, como ustedes ven, evidentemente a 16.4%, la cloroquina con macrólido 22%, la hidroxicloroquina 18% y la hidroxi más un macrólido de 23.8%. Entonces, podemos ver cómo
la mortalidad fue asociada al consumo de este producto y fue motivo para que la Organización Mundial de la Salud tome la decisión de suspender el brazo de hidroxicloroquina en el estudio Solidarity. Este artículo, muy bien escrito por John London, menciona que existen corrientes que están a favor, de alguna manera, de flexibilizar la metodología o la rigurosidad científica. Y esta se fundamenta básicamente en tres consideraciones. Ellos mencionan de que se cuenta con evidencia en el menos tiempo posible, es decir, tenemos la evidencia ya. Y lo que también proponen es que se equilibre el rigor científico con la velocidad. Sin embargo, no tienen en cuenta que no hay una relación directa entre el rigor científico con la urgencia de tener resultados. No existe esa relación. La otra fundamentación es que las características de una investigación rigurosa va a generar conflicto con los clínicos que brindan el tratamiento estándar. Es decir, y esto sucede porque los investigadores que dan el tratamiento estándar se sienten como que no están dando nada, y los que obviamente dan una terapia adicional sienten confianza de que están brindando mejor atención al paciente. Ahora, es muy importante definir para esto quién va a ser el comparador, y ese comparador tiene que tener criterios mínimos en términos de rigurosidad científica para definirse como tal. La tercera fundamentación de esta corriente es que hay una expectativa de los investigadores y los patrocinadores del amplio ejercicio de su discrecionalidad, ¿no?, en la organización y diseño de la investigación. Es decir, la urgencia por la situación de pandemia, ellos perciben de que no hay nada más importante que tener resultados ya. Para ello, se debe encontrar en las entidades reguladoras, en los comités de ética, pautas y lineamientos bastante consistentes para que el conocimiento generado finalmente tenga un impacto y sea considerado además como un bien público. Entonces, los comités de ética básicamente tienen por objetivo, si bien es cierto, existe la necesidad de acelerar las investigaciones, no debe ser a expensas de una revisión ética rigurosa. Ese es el mensaje, ¿no? Lo que se puede hacer es procurar establecer algunas estrategias como aumentar la frecuencia de reuniones para poder tener un menor tiempo una evaluación, pero no tiene que ser a expensas o flexibilización de las fases de la metodología científica. Como lo mencionaba Susana, toda investigación debe poseer valor social y científico. Ello implica que se cumplan las condiciones, una de relevancia, la rigurosidad científica, la transparencia, es decir, la publicación de resultados tanto positivos como negativos, y el tema también relacionado al conflicto de intereses, la factibilidad, es decir, aunar esfuerzos entre patrocinadores, investigadores, reguladores, y aquí lo que se puede hacer es considerar el uso de diseños adaptativos para que en el camino donde se esté ejecutando una investigación clínica no funcione uno de los brazos, el mismo hecho de ser un diseño adaptativo puede ser de que continúe el estudio con las otras variables. Otro alcance básicamente es que existe escasa transparencia en los documentos, por ejemplo, cuando se sustentan la aplicación de protocolos no de investigación, sino están fuera de investigación
a las entidades gubernamentales y estas son aplicadas en los establecimientos de salud pautadas por los gobiernos. Entonces, hay los llamados grupos de expertos, quienes dan el insumo técnico a los ministerios, y estos grupos de expertos tienen que tener una declaración de conflicto de intereses para que realmente la garantía de que están asesorando de manera adecuada a los ministerios sea la mejor, la adecuada. Esta publicación, por ejemplo, menciona sobre el desperdicio de investigaciones en COVID y menciona algo interesante, ¿no? A pesar de que las intervenciones no farmacológicas son el pilar de la estrategia actual de mitigación, en el clinical trial se encontró que solamente existen 2 ensayos clínicos con mascarillas o tapabocas. Tenemos una gran variedad de mascarillas y hay un momento en que uno dice, esto no sabemos si es que tiene una efectividad comparado con los demás. Tampoco se han encontrado estudios de impacto o de evaluación de impacto del distanciamiento social, si hay algún efecto en la cuarentena o la adherencia a las recomendaciones, la higiene de manos u otras investigaciones, intervenciones no farmacológicas. Estamos centrando toda nuestra atención en las investigaciones farmacológicas que lamentablemente hasta la fecha no han demostrado ninguna eficacia y esperemos que a futuro sí lo hagan, ¿no? Pero no estamos olvidando quizás investigaciones que sí en este momento están de alguna manera sobre la mesa en términos de investigaciones sociales o antropológicas, por ejemplo. Entonces, como inicialmente les mencionaba, estamos en una situación con un sistema de salud, una enfermedad nueva, se generan investigaciones y estas investigaciones hacen de que tanto médicos como a nivel gubernamental generen prescripciones apresuradas y fuera del marco de investigación. También esto hace de que haya escasez de medicamentos. Esta escasez de medicamentos tiene como consecuencia el aumento de los precios, la monopolización en las farmacias, y que la gente que realmente lo necesita, por ejemplo, en el caso de cloroquina, hidroxicloroquina, la gente que padece y no va a desaparecer la epidemia, por ejemplo, el paludismo o enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea, no tengan acceso a estos medicamentos justamente porque se acapara evidentemente por la mejoría que puedan generar. Pero lo peor de todo es que no conocemos aún los efectos adversos de estos productos y ya están siendo administrados de manera masiva. Entonces, las consecuencias de una revisión ágil es que hay una falta ética, lo metodológicamente incorrecto es éticamente inaceptable. Este es un término que durante muchos años se ha venido mencionando, lo tenemos ya incorporado, y hay una relación que definitivamente no se puede separar. También existen numerosos ensayos que investigan hipótesis similares, duplicando el riesgo de esfuerzo, por eso es que la idea es que se hagan estudios de tipo colaborativo, multicéntricos, que reúnan a todas estas investigaciones para que no haya desperdicio, inclusive de financiamiento. Muchos trabajos están apresurando su publicación en estos preprints, que son softwares, ¿no? Y evitan la revisión por pares de un comité editor. Esto también en muchos de los casos hace de que la rigurosidad científica sea venida menos. Podría haber desconfianza en las políticas públicas, limita también la confianza pública de la ciencia, el desperdicio de recursos financieros y humanos. Lo peor de todo, puede conducir a la pérdida de vidas humanas, lo que hace 400 años antes de Cristo ya Hipócrates mencionaba el primum non nocere, ¿no? No hacer daño y la no maleficencia. Finalmente termino esta presentación con lo que menciona
Ramón Laporte, que es un farmacólogo español, y menciona de que no hay que tratar el virus de la forma que sea, hay que tratar al paciente y su contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu exposición y remarcando el principio de precaución que tenemos que primar sobre todo en este momento. Y bueno, damos paso a las preguntas. A ver, ¿la quieren hacer por chat? Empiecen a escribir. Mientras escriben, yo le quería hacer una pregunta a Susana, recordándole a la lucha que hubo para que los antirretrovirales para el HIV-Sida fueran retiradas las patentes, que se logró después de una lucha donde participaron muchos sudamericanos, bioeticistas, y que se logró que la Organización Mundial del Comercio liberara de las patentes, y de esa manera Brasil, Sudáfrica e India pudieron hacer medicamentos antirretrovirales mucho más baratos. En este caso de que el virus es de comportamiento distinto, ¿vos vislumbrás, a pesar de que ese consorcio no tuvo éxito por los intereses de las grandes potencias, podrá tener un peso el hecho de que esto es distinto que el SIDA, que esto es un virus de transmisión impresionante? ¿Hay alguna esperanza de que se caigan las patentes o no hay ninguna? ¿Se escucha? Sí. A mí me parece que, no sé qué dice por problemas, que había un cartelito que no... bueno. Sí, continúa, lo que digo Susana, es que hay un esfuerzo internacional muy importante por tratar de hacer este consorcio. De hecho, en esto que yo mencioné al paso, pero era un poco por el apuro, se publicó hace muy poco. Mucha de la información que tenemos viene por parte de las noticias más que por parte de las revistas científicas, porque no hay tiempo, ¿no? Y periódicos como New York Times o The Guardian nos dan información permanente sobre esto, pero que se hizo fue el intento de todos los países europeos reunidos de hacer un consorcio mundial con el llamado de la Organización Mundial de la Salud. Realmente debe ser la primera vez que algo así sucede, en un intento verdaderamente por hacer un pool de conocimientos y lo que se logre que sea un bien común. Esto sería que tenga valor social. Pero bueno, sabemos quién gobierna Estados Unidos, no hace falta, y Inglaterra, que tiene el estudio de Oxford, ustedes saben que es uno de los estudios, Estados Unidos está con este proyecto que yo mencioné, Inglaterra tiene el estudio de Oxford, que son 2 de las vacunas que están ya en fase 2, y y Suiza dijeron que no, que ellos patentarían. De todas maneras, yo no pierdo la esperanza, porque creo que es una apuesta fuerte a esto que dije, estamos mirando el futuro, y creo que un futuro distinto, no volver a lo mismo de lo que venimos, sino realmente hacer un cambio en algún sentido, sería 2 cosas, una que UNESCO está trabajando en ella, uno el Open Science, es decir, de que todo el conocimiento tenga acceso libre y que se pueda compartir, y segundo, libre de patentes para que sea accesible el producto tecnológico del conocimiento. Yo tengo esperanzas, no sé. Gracias, Susana. Para Gabriela, uno en la práctica, ponen aquí, los comités son vulnerables a la presión de los investigadores, y más cuando las instituciones oficiales responden a intereses de la industria. ¿Cómo se puede fortalecer al Comité de Ética en la Investigación? La verdad es que es sumamente complicado, ¿no? Por ejemplo, en lo que ha pasado en el Perú es que el gobierno ha conformado una Comisión Nacional de Ética e Investigación para evaluar los protocolos de investigación clínica, es decir, ensayos clínicos para COVID, solamente para COVID. Entonces,
dejado a los comités de ética e investigación a nivel local en los hospitales sin piso. Es decir, solamente este comité va a poder hacer la evaluación. Con la aprobación de este comité es que se van a liberar los protocolos de investigación clínica en el Perú. Entonces, hemos podido ver cómo a nivel gubernamental de gobiernos no reciben tampoco los comités ese respaldo, y lo que hacen es debilitarlos indirectamente, pero creo yo que al poseer un comité de ética, la independencia que lo caracteriza y la autonomía misma del comité debería de mantener obviamente esa posición y hacer una evaluación totalmente independiente o totalmente autónoma en términos de aspectos metodológicos y éticos, sin obviamente que se pueda inmiscuir. En mi país ha pasado esto y en realidad están... lo que pasa es que en este momento donde la urgencia, hay una presión no solamente de los investigadores, de la industria farmacéutica, sino también la percepción de que todo se tiene que hacer con urgencia. La percepción es que no puedes dejar de investigar, que obviamente tiene un carácter ético también, porque hay que investigar, tenemos una enfermedad que la cual desconocemos casi todo, pero lo que no se debe hacer desde el punto de vista ético es que no se debe flexibilizar, porque sabemos, y los comités de ética saben, que las consecuencias pueden ser mucho más negativas para el paciente que los beneficios. Entonces, creo que dentro de los mismos comités, de alguna manera exigir a nivel de los reguladores y internamente los comités de ética no desmayar en el intento, porque es parte de los principios que conlleva un comité de ética, ¿no? Gracias, Gabriela. Hay que aclarar que a pesar de que han quedado muchos que afuera no han podido ingresar, este encuentro se está grabando y después se va a poder mostrar a los que no han podido entrar, porque son miembros de los comités, son maestrandos de la maestría de bioética de la Universidad Nacional y docentes. Así que a pesar de que presencialmente no están, van a tener al alcance la grabación de este encuentro. ¿Más preguntas? ¿Yo puedo hacer un comentario, José? Sí, adelante. Que dijo muy cortito. Una de las características que están proponiendo para los ensayos, estos modelos de ensayos internacionales con infección humana controlada, es que sean evaluados por comités altamente competentes. Esto quiere decir que sean comités internacionales expertos en este tema, porque consideran que los comités locales, como de hecho pasa, no siempre cuentan con las herramientas para evaluar protocolos que están hechos con estándares distintos. Y esto es muy peligroso. Lo acaba de decir Gaby, me parece que es muy peligroso en términos de que tira por la borda lo que se aprobó en la norma SIOMS del año 89, que es que todas las investigaciones deben estar evaluadas por comités locales. Y esto era un logro precisamente de evitar decíamos a veces, ciertas formas de imperialismo en la investigación, de que vienen de afuera y hacen todo el paquete ya listo. O sea que es como un retroceso hacia atrás. A mí me parece que fortalecer tiene mucho que ver con fortalecer la información que tiene la sociedad civil en términos de qué significan los comités de ética de la investigación y se puedan enterar de cuál es su rol, que tengan apoyos en organizaciones de pacientes, que tengan apoyos no solamente en el gobierno, en los gobiernos, sino también en otras instituciones y en las academias, ¿no? Eso.
Muy bien, muchas gracias, Susana, por tu aporte. ¿Alguna otro aporte, otra pregunta por los que estamos aquí? Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este encuentro. Muy bien. Muy ricas los aportes que da para generar debates y autorreflexionar. Y en este tiempo de velocidad, lo que necesitamos es ese pensar lento, ¿no?, que exige la reflexión ética para poder ser un faro o tratar de iluminar en este mar donde estamos todos, no en el mismo barco, porque hay algunos que están en mejores barcos que otros, pero estamos en el mismo mar de incertidumbre y también de miedo. Marinés. No se escucha. Habilita el micrófono. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y la verdad que nos dejan pensando todavía más preocupadas que al inicio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, como dicen acá, a la orden. Siempre dispuestas, ya saben. Muchas gracias por su tiempo y por los aportes que nos hacen reflexionar y quizás pasar a la acción, porque la bioética también es eso, reflexión y acción para mejorar, optimizar todo esto que nos tiene en una gran zozobra. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el mes que viene a la altura del 17 más o menos con otro encuentro. Vamos a hablar pensando en que volver a la normalidad es volver a la misma normalidad, a otra normalidad. El problema fue la normalidad y todas esas preguntas nos estamos haciendo para definir el tema del próximo encuentro. Buenas noches y muchas gracias a todos.